Nunca debía haber ido a ese estúpido banco familiar. Lo sé ahora, con el sudor frío pegado a la espalda y el eco amortiguado de mis propios jadeos resonando en la oscuridad. Alguien me empujó. Literalmente. Empujado con saña, con una fuerza que me desequilibró y me lanzó de bruces contra la madera polvorienta del armario. La puerta se cerró con un golpe seco, el sonido ahogado por la pesadez del aire y el pánico que me atenazó la garganta. Era el día del aniversario de boda de mis suegros. 25 años. Un logro, supongo. Sobre todo considerando lo mucho que se detestan en realidad. Pero ahí estaba yo, vestido con una camisa que me picaba y una sonrisa forzada, intentando encajar en un ambiente que siempre me había resultado tan ajeno como un idioma extranjero. A la familia de Elena nunca les caí bien. No era lo suficientemente bueno, lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente ellos. Siempre fui el forastero, el intruso que había osado llevarse a su preciada Elena. Y debo admitir que, al principio, intenté ganármelos. Llevaba vino caro a las cenas, asentía con fervor a las opiniones de su padre, aunque la mitad de las veces no entendía de qué demonios estaba hablando. Incluso me ofrecía ayudar con las tareas del jardín, a pesar de que mi alergia al polen me dejaba hecho un homo durante días. Pero nada funcionó. La mirada glacial de la matriarca, los comentarios sutilmente venenosos de los hermanos, la constante sensación de ser evaluado y juzgado, todo me hacía sentir como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Y luego estaba Natalia. La conocí en un congreso de marketing hace 3 años. Yo estaba dando una presentación sobre estrategias digitales para pequeñas empresas, y ella estaba sentada en primera fila, con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver a través de mí. Me hizo preguntas inteligentes, desafiantes, que me obligaron a pensar más allá de los clichés y las fórmulas preestablecidas. Después de la presentación, me invitó a tomar un café. Y un café se convirtió en una cena, y una cena en, bueno, ya saben. Natalia era lo opuesto a Elena. Apasionada, independiente, directa. No tenía pelos en la lengua y no le importaba lo que pensaran los demás. Me hacía sentir vivo, excitado, desafiado. Me hacía sentir yo mismo. Y ahí estaba el problema. Con Elena, era un personaje. El marido perfecto, el yerno ejemplar, el proveedor estable. Un papel que interpreté con diligencia durante años, hasta que me di cuenta de que me estaba asfixiando. Con Natalia no tenía que fingir. Podía ser imperfecto, vulnerable, incluso egoísta. Podía ser simplemente David. El affair comenzó casi por accidente. Una copa de vino de más, una conversación profunda, una mirada que duró demasiado, y de repente, estábamos enredados en una red de mentiras y secretos que se extendía como una enredadera venenosa alrededor de mi vida. Al principio, fue emocionante. La adrenalina de la clandestinidad, la sensación de estar viviendo al margen, la certeza de que estaba haciendo algo prohibido, pero con el tiempo, la culpa empezó a corroerme por dentro. Cada sonrisa de Elena, cada muestra de afecto, cada plan para el futuro, me hacía sentir como un monstruo. Sabía que estaba destrozando su vida, que la estaba engañando de la manera más cruel. Pero, no podía parar. Porque Natalia era mi droga. Y ahora, aquí estoy, encerrado en un armario, preguntándome quién fue el que me empujó. ¿Fue el padre de Elena, con su eterna mirada de desaprobación? ¿Uno de sus hermanos resentidos por mi éxito relativo? ¿O fue Elena? La idea me heló la sangre. ¿Sabía ella? ¿Sospechaba algo? ¿Había descubierto mi infidelidad y decidido tomar venganza? No podía respirar. El aire olía a naftalina y polvo. Y la oscuridad era tan absoluta que sentía que me estaba tragando. Intenté forcejear con la puerta, pero estaba trancada. Pateé, grité, supliqué, pero nadie me oía. El silencio era ensordecedor. Mi mente empezó a divagar. Recordé la última vez que vi a Natalia. Estábamos en un pequeño café en el centro, hablando de la posibilidad de dejar a nuestras parejas y empezar una nueva vida juntos. Era un sueño descabellado, lo sé, pero por un momento, pareció posible. Pareció que podía escapar de la jaula dorada que había construido para mí mismo y volar hacia la libertad. Pero la realidad siempre termina por alcanzarte, y ahora, la realidad es que estoy encerrado en un armario, en la casa de mis suegros, sin saber quién me encerró ni por qué. La ironía es palpable.
El hombre que se escondía en las sombras, el que vivía una doble vida, ahora está literalmente encerrado en la oscuridad. Quizás esto sea el karma. Quizás me lo merezco. Pero lo que más me aterra no es la oscuridad, ni el encierro, ni siquiera la posibilidad de que Elena sepa la verdad. Lo que más me aterra es la idea de que nunca pueda volver a ver a Natalia. La idea de que me quede atrapado para siempre en este armario, en esta vida falsa, en este matrimonio vacío. La idea de que nunca pueda ser verdaderamente feliz. La manija. Tenía que alcanzar la manija. Aunque estuviera completamente a oscuras, sabía que estaba ahí, a la altura de mi pecho. Lentamente extendí la mano, palpando la madera áspera. El tiempo parecía estirarse, cada segundo era una eternidad. Por fin, mis dedos tocaron algo frío y metálico. La manija. La agarré con fuerza, sintiendo el metal oxidado contra mi piel. Intenté girarla, pero no se dio. Estaba bloqueada, con la desesperación apoderándose de mí. La sacudí con todas mis fuerzas, empujando con el hombro contra la puerta. Nada. La puerta seguía herméticamente cerrada. La frustración se convirtió en pánico. Empecé a sudar aún más. El aire se sentía cada vez más denso y sofocante. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba respirar. Entonces, escuché un sonido. Un leve crujido, como el roce de la tela contra la madera. Venía de fuera del armario. No estaba solo. «Hola», susurré, con la voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue mi única respuesta. Volví a intentarlo esta vez con más fuerza. ¿Quién está ahí? Por favor, ábranme. De nuevo, nada. Pero sentí que alguien me estaba observando. Era una sensación extraña, inquietante, como si tuviera los ojos de alguien clavados en la espalda. Decidí probar otra táctica. Sé que estás ahí. No voy a gritar ni hacer nada estúpido. Solo quiero saber por qué me encerraste. Esperé, conteniendo la respiración. El crujido volvió a sonar, más cerca esta vez. Y luego, una voz. «Te mereces esto, David». La voz era femenina, pero estaba distorsionada, como si estuviera hablando a través de un micrófono. No la reconocí. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma. «¿Qué es lo que quieres?». «Quiero justicia». La palabra resonó en el pequeño espacio, llena de rencor y amargura. ¿Justicia por qué? No entiendo. Por lo que le hiciste a Elena. La sangre se me heló en las venas. ¿Elena? ¿Era ella la que me había encerrado? ¿Finalmente había llegado el día del juicio? Elena no sabe nada, dije, intentando sonar convincente. Alguien te está mintiendo. No me mientas, David. Sé la verdad. Sé sobre Natalia. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía. Elena lo sabía todo. «Elena», empecé a decir, pero la voz me interrumpió. «Elena es demasiado buena para ti. Ella te amaba, te confiaba, y tú la traicionaste. La engañaste con esa cualquiera». La rabia en la voz era palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Quién eres?», repetí, esta vez con más urgencia. «Elena, ¿eres tú?». Un silencio sepulcral llenó el armario. Y luego, una risa. Una risa fría, despiadada, que me hizo temblar de miedo. «No soy Elena, David, soy algo mucho peor». Y entonces, la luz se encendió. La puerta del armario se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz cegadora. Parpadeé, intentando ajustar la vista. Frente a mí, de pie en el umbral, estaba Natalia, pero no era la Natalia que conocía. Sus ojos, antes llenos de pasión y alegría, ahora brillaban con una intensidad oscura y vengativa. Su rostro, antes suave y amable, ahora estaba contraído en una mueca de odio. En su mano, sostenía un revólver. «Hola, David», dijo, con una sonrisa macabra. «Hora de pagar tus deudas». El mundo se redujo a los ojos oscuros y amenazantes de Natalia, y al frío metal en su mano. El aire se espesó, cargado de miedo y una incredulidad paralizante. Natalia, ella, no podía ser. Era imposible. La mujer que había amado, la que compartía mis secretos, ahora empuñaba un arma, lista para ejecutar una venganza despiadada. «Natalia, ¿qué estás haciendo?», logré articular, la voz apenas un susurro. Su sonrisa se ensanchó, revelando una frialdad que nunca había visto. «Haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Poniendo fin a tu pequeña y miserable vida». «Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con nosotros?», pregunté, intentando desesperadamente encontrar una grieta en su ira.
un resquicio de la mujer que conocía. ¿Nosotros? Nunca hubo un nosotros, David. Fuiste un juguete, un entretenimiento, una forma de vengarme de ella. ¿Vengarte de quién? ¿De Elena? La confusión me invadió. Nada de esto tenía sentido. Sí, de Elena. De la perfecta Elena. La mujer que siempre lo tuvo todo, la que siempre fue amada y admirada, la que me robó a quien más amaba. Sus palabras se entrecortaron, revelando una herida profunda y dolorosa. No entiendo, dije, sintiendo que me hundía en un abismo de incertidumbre. No tienes por qué entenderlo. Solo necesitas saber que vas a pagar por lo que le hiciste. Por lo que le hiciste a Elena, por lo que me hiciste a mí. Levantó el arma, apuntándome directamente al corazón. En ese momento, la comprendí. No era solo venganza por mi infidelidad, era algo mucho más profundo, una obsesión enfermiza arraigada en un pasado doloroso. Natalia no me había amado a mí, me había utilizado como una herramienta, un instrumento para dañar a Elena. Natalia, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos solucionarlo, supliqué, mi voz temblorosa. Ya no hay nada que solucionar, David. Solo hay consecuencias. Cerró los ojos, respiró hondo y apretó el gatillo. Un sonido seco y agudo resonó en la habitación. Sentí un impacto brutal en el pecho, un dolor abrasador que se extendió como un incendio por todo mi cuerpo. El mundo se volvió borroso, los colores se desvanecieron, y sentí que me desplomaba hacia la oscuridad. Mientras caía, vi la expresión en el rostro de Natalia. No era satisfacción, no era victoria, era un vacío absoluto, una tristeza profunda que reflejaba la soledad de su propia alma atormentada. Entonces la oscuridad me envolvió por completo, pero la oscuridad no era el final. Sentí una fuerza suave que me elevaba. Una sensación de ligereza y paz que nunca antes había experimentado. Vi una luz brillante a lo lejos, una luz que me llamaba, que me invitaba a dejar atrás el dolor y el sufrimiento del mundo terrenal. Me moví hacia la luz, sintiendo que me liberaba de las cadenas de mi pasado. De la culpa, del remordimiento, de la infidelidad, de la mentira. Todo quedó atrás, desvaneciéndose en la distancia. En la luz, vi rostros familiares. Mis padres, mis abuelos, incluso mi perro de la infancia. Todos me esperaban, con los brazos abiertos y una sonrisa de bienvenida. Comprendí que había llegado a casa, pero entonces, una voz suave y familiar que me llamaba desde la oscuridad. David, David, despierta. La luz comenzó a desvanecerse, la sensación de paz se desvaneció, y sentí que me arrastraban de vuelta a la tierra. Abrí los ojos, jadeando por aire. Estaba tendido en el suelo, el pecho dolorido, la cabeza dando vueltas. Pero estaba vivo. Natalia ya no estaba. El arma había desaparecido. Todo parecía un sueño, una pesadilla horrible. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. Estaba de nuevo en el armario, la puerta abierta de par en par. ¿Qué había pasado realmente? ¿Había sido un sueño, una alucinación provocada por el encierro y el pánico? ¿O Natalia realmente había intentado matarme? No lo sabía, pero una cosa sí sabía. Ya no podía seguir viviendo esta vida falsa. Tenía que decir la verdad, tenía que confesar mi infidelidad, tenía que enfrentarme a las consecuencias de mis actos. Y lo más importante, tenía que proteger a Elena de Natalia. Porque aunque no entendiera completamente sus motivos, sabía que era peligrosa, que era capaz de cualquier cosa. Con una resolución renovada, salí del armario, decidido a cambiar mi vida para siempre. El aniversario de boda de mis suegros había terminado. Ahora comenzaba mi propia batalla por la redención. El aire en la casa era denso con un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo distante de una conversación proveniente del jardín. A pesar del sol radiante que se filtraba por las ventanas, una sensación de frío me calaba hasta los huesos. Necesitaba encontrar a Elena, necesitaba hablar con ella. Me moví sigilosamente por el pasillo, evitando las habitaciones llenas de invitados. El encuentro imaginario, o real, con Natalia me había sacudido hasta la médula. La idea de que alguien, especialmente Natalia, pudiera albergar tal odio hacia Elena me aterraba. Llegué a la cocina, encontrándola vacía. Una bandeja con canapés a medio consumir yacía sobre la encimera, los restos de una celebración que ahora me parecían grotescamente fuera de lugar. «¿Elena?», llamé en voz baja, con la esperanza de no llamar la atención de nadie. Sin respuesta,
La busqué en el comedor, en el salón, incluso me asomé al despacho de su padre. Nada. El pánico comenzaba a crecer en mi interior. ¿Dónde estaba? Finalmente, la encontré en el jardín, sentada sola en un banco bajo la sombra de un viejo roble. Parecía absorta en sus pensamientos, con la mirada fija en la lejanía. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a un precipicio. No sabía cómo iba a abordar la conversación, cómo iba a revelarle la verdad sin destrozarla por completo. Elena, dije suavemente sentándome a su lado. Ella se sobresaltó ligeramente, volviendo la cabeza hacia mí. Sus ojos, normalmente llenos de alegría y calidez, estaban apagados y cansados. David, respondió, con una voz sin emoción. Tenemos que hablar, dije, sintiendo que el peso de la culpa me aplastaba. Lo sé, respondió simplemente. Su respuesta me sorprendió. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía todo? Yo te he engañado, dije, las palabras saliendo como un torrente. Con Natalia, lo siento mucho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena no dijo nada, no hizo nada, solo me miró, con una expresión indescifrable. Finalmente, habló. Ya lo sé, ¿lo sabes? Pregunté atónito. ¿Cómo? No importa, dijo, con un gesto cansado de la mano. Lo importante es que lo sé, y que estoy harta. ¿Harta de qué? Pregunté, sintiendo que mi corazón se hundía. De todo, respondió con la voz temblorosa. De las mentiras, de las apariencias, de la familia, de ti. Sus palabras me golpearon como un látigo. Sabía que le había hecho daño, pero no me había dado cuenta de la profundidad de su dolor. Elena, lo siento de verdad. Sé que he sido un idiota, sé que te he destrozado. Pero quiero cambiar, quiero arreglar las cosas. Por favor, dame una oportunidad, supliqué. Elena sonrió amargamente. Es demasiado tarde, David. Ya no hay nada que arreglar. Ya no te amo. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. La perdí. La había perdido por completo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con la voz apenas audible. Voy a irme, respondió. Voy a empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de todo esto. ¿Y yo?, pregunté, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Tú, dijo, mirándome directamente a los ojos. Tú tienes que vivir con las consecuencias de tus actos. Se levantó del banco, dándome la espalda. Adiós, David, y se alejó, dejándome solo, en la oscuridad de mi propia culpabilidad. Me quedé sentado en el banco, sin saber qué hacer, a dónde ir. Había perdido a Elena, había perdido mi matrimonio, había perdido mi vida, pero al menos, ahora sabía la verdad. Y quizás, solo quizás, ahora tenía una oportunidad de empezar a construir una vida mejor, una vida basada en la honestidad y la integridad. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en eso, tenía que encontrar a Natalia. Tenía que averiguar qué estaba pasando, tenía que proteger a Elena, y tenía que enfrentarme a mis propios demonios, antes de que me destruyeran por completo. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el jardín mientras me levantaba del banco, con la resolución recién adquirida como única brújula. La conversación con Elena, tan dolorosa como inevitable, había sellado mi destino. Ahora, la prioridad era encontrar a Natalia y desentrañar la madeja de secretos y obsesiones que la impulsaban. Pero, ¿dónde empezar? No tenía ni idea de dónde vivía, más allá del café donde nos habíamos reunido tantas veces. Ni siquiera conocía su apellido completo. Toda nuestra relación se había construido sobre mentiras y medias verdades, y ahora, me enfrentaba a las consecuencias de esa ceguera voluntaria. Recordé la presentación en el Congreso de Marketing. Ella había mencionado que trabajaba en una agencia de publicidad, una de las más importantes de la ciudad. Podía empezar por ahí. Era una posibilidad remota, pero era lo único que tenía. Salí del jardín y me dirigía hacia el interior de la casa, con la intención de despedirme de mis suegros. La idea de enfrentarme a sus miradas acusadoras me resultaba repulsiva, pero era lo correcto. No podía simplemente desaparecer sin dar explicaciones. Encontré a mi suegro en el salón, bebiendo un vaso de whisky con expresión sombría. Al verme, su rostro se endureció aún más. ¿Qué quieres?, gruñó. Solo quería despedirme, dije intentando mantener la compostura. Elena y yo, nos vamos a separar. Su reacción fue menos explosiva de lo que esperaba. Asintió lentamente, como si ya lo supiera. Siempre supe que no eras el adecuado para ella, dijo, con un dejo de amargura. Pero nunca pensé que llegarías a esto. No respondí. Sabía que tenía razón.
Solo quiero que sepas que siento mucho lo que ha pasado, dije finalmente. Y que siempre voy a cuidar de Elena. Mi suegro soltó una risa seca. No creo que Elena necesite que la cuides, David. Ella es mucho más fuerte de lo que crees. Pero gracias por la oferta. Me di la vuelta para marcharme. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, mi suegro me detuvo. Espera, dijo. Hay algo que deberías saber. Me volví hacia él, con la curiosidad despertada. Natalia, ella no es quien crees que es, dijo, con un tono grave. Ella es la hermana de la primera novia de Elena. La información me golpeó como un rayo. La primera novia de Elena. Nunca había oído hablar de ella. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz temblorosa. Elena estuvo muy enamorada de una chica llamada Sophie hace muchos años, dijo mi suegro. Pero Sophie murió en un accidente de coche. Elena nunca se recuperó del todo. ¿Y Natalia, ella es la hermana de Sophie?, pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sí, respondió mi suegro. Y siempre ha culpado a Elena por la muerte de su hermana. Cree que Elena la descuidó, que no la protegió lo suficiente. Ahora todo tenía sentido. El odio de Natalia hacia Elena, su obsesión, su sed de venganza, todo estaba conectado con esa tragedia del pasado. Tienes que encontrarla, David, dijo mi suegro, con urgencia en la voz. Tienes que detenerla. Antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Asentí, con la determinación renovada. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Salí de la casa y me dirigí hacia mi coche, con la imagen de Elena y Natalia grabadas en mi mente. La hora de la verdad se acercaba, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a la mujer que amaba, incluso si eso significaba enfrentarme a mis propios demonios, y a la furia de una mujer consumida por la venganza. La agencia de publicidad. Esa era mi única pista.